si nos conocemos, tal vez Buenas me dijeron que tardes. son exalumnos, probablemente con alguno me haya cruzado, tal vez sí, tal vez no, pero vamos a trabajar en lo que sería la comunicación asertiva, ¿sí? El día de hoy el taller es un taller de empleabilidad que apunta hacia lo que es la comunicación asertiva. Yo me acabo de dar cuenta que subí la presentación en PowerPoint en vez de PDF, la voy a subir en PDF a ver si tarda mucho, y la cambio porque al ser PowerPoint algunas cositas se corren, no me gusta que sea así que bueno, nada, si llego a subir rápido el PDF, lo cambio, así no tenemos este problema de que se me corren las letras. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Marión, yo soy Marión Segat, soy licenciada en Administración de Empresas, hice como segunda carrera contador público, soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas en UAI y en otras universidades, y ahora, como tenía tiempo libre, se me dio por hacer por cursar un doctorado que me quedó ahí pendiente y lo voy a terminar en breve. Me puse a trabajar con la tesis. Trabajo como docente y tengo una consultora donde hacemos asesoría a empresas y también acompañamiento en todo lo que tiene que ver con capacitaciones y todo eso. Hoy nos juntamos acá para hablar, como les decía recién, sobre esta cuestión de lo que es la comunicación asertiva, y vamos a empezar por ese tema que también se relaciona mucho con parte de lo que es la inteligencia emocional, con cómo nosotros escuchamos, con cómo nosotros reaccionamos ante ciertos eventos, y para eso yo les quiero preguntar, ¿qué les parece que es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? ¿Escucharon hablar del término asertividad? ¿Qué les parece que es la asertividad como palabra o como la idea que ustedes tienen en su mente? ¿Qué es la asertividad? A mi entender es como algo acertado, no sé, algo correcto. Es una forma que uno tiene. Algo concreto. Algo claro. concreto, algo correcto, bien. ¿Alguna cosa más? A alguien se le fue el micrófono. Algo quiero eficaz, escuchar. algo Sí. eficaz, eficiencia en algo. Bien, poder comunicarte de una forma tal, ¿no?, que puedas cumplir ese objetivo que vos estás buscando cumplir. De alguna forma, cuando nosotros hablamos de algo asertivo, tiene que ver con cuestiones que van hacia poder cumplir con ese objetivo que yo quiero cumplir. Estoy con los ojos perdidos porque estoy cargando la presentación en PDF, por eso, disculpen. Ahí volví. Y se me colgó la máquina. Bueno, en términos de lo que es la asertividad en sí misma, yo después si quieren esto se los paso, pero más allá de la teoría, esto es un espacio más para trabajar como taller. Si ustedes se sienten cómodos y nos sentimos cómodos, vamos a trabajar con ese estilo de taller. Vamos a hablar un poquito ahora de la teoría, vamos a hacer después algunos ejercicios. La asertividad es algo que está muy ligado, como les decía al principio, con lo que es la inteligencia emocional. Uno, para ser asertivo, tiene que comunicarse de una forma efectiva, como ustedes bien decían recién, y transmitir de forma firme y respetuosa eso que yo quiero. Esto que, dicho en una definición, parece algo tan sencillo de hacer, no siempre es tan fácil de hacer. No siempre uno tiene la facilidad o tiene la potencialidad de poder transmitir aquello que quiere de forma clara, de forma respetuosa, ¿no?, y de forma empática. No siempre uno puede. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones emocionales que muchas veces nos juegan a favor o en contra, depende de la situación que estemos atravesando. Entonces, es la habilidad de comunicarse de manera efectiva, decir lo que realmente deseamos, poder enfadarnos, no sé si enfadarnos, como dice ahí, pero sí por ahí, demostrar nuestro malestar de una buena forma. Cuando algo no te gusta, poder transmitirlo igualmente, porque la realidad es que ser empático o comunicarse de forma asertiva no quiere decir siempre tener que darle la razón a los demás, sino que uno pueda plantear cuáles son esas ideas, esas convicciones que tenés, de una forma más clara, ¿sí?, para poder negociar con el otro. Tiene que ver con reaccionar a ciertos conflictos, discusiones o agresiones, también con una respuesta que sea asertiva y medida. Tiene que ver con la forma que nos vamos a comunicar, y vamos a ver los distintos estilos de comunicación. En esta cuestión de la comunicación, ¿no?, de cómo nosotros nos comunicamos con el otro,
Podemos hacerlo de distintas formas. Según lo que dicen los libros, hay distintas formas de comunicarnos y distintos estilos de comunicación. Ustedes ahora van a ver que seguramente se sienten identificados, identificadas con algunos de estos estilos que les voy a mencionar. Hay estilos que son más nocivos que otros, y vamos a ver por qué la comunicación del tipo asertivo es la más conveniente. Por un lado tenemos lo que es el estilo pasivo. Hay un estilo que se llama estilo pasivo, que es este estilo que muchas veces es empático con los demás, tiene buena relación con los demás, pero te pasa que no podés decir que no, no podés defender tus propios derechos, no podés decir yo quiero hacer tal cosa porque, y pasa muchísimo, le pasa a un montón de gente todo el tiempo, es muy difícil poder negociar en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Viene un amigo tuyo, ahí hay dólares no le presto seguro, pero viene un amigo tuyo, ¿no? Un amigo que conoces de toda la vida, o un pariente, un familiar muy cercano, que sabe que vos cobraste el aguinaldo y que te está yendo bien, y entonces viene y te pide plata prestada. ¿Cómo te sentís en esa situación? ¿Podés decirle que no con claridad? ¿Podés decirle que no sin poner una excusa? ¿Cómo haces para salir de esa situación si no querés prestarle? Porque sabés que es gastador compulsivo y que no te la va a devolver. ¿Qué le dirías? En este momento tengo gastos importantes y Te vas por la tangente. claro, Inventás algo para poder salir de la situación. claro. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien le diría que no directamente? ¿Alguien se siente No, capaz? directamente no, porque va a causar un problema después. Se ofende la otra persona y demás. Bueno, Claro, muchas veces... yo opino, A ver. por ejemplo, que ahí es donde uno tiene que aplicar lo que es la comunicación asertiva, utilizar, por ejemplo, las palabras correctas como para decirle que no, pero de manera cordial y que no se sienta ofendido o ofendida. Totalmente, mira, hay muchas situaciones, esto lo que yo les dije, el familiar es como el ejemplo más difícil de manejar. A veces a uno le cuesta más contestarle o decirle que no a la gente más cercana que a la gente que por ahí no tenés tanta confianza. Pero eso te puede pasar también en el trabajo. ¿Cuántas veces te pasa que en tu laburo te piden que te quedes un rato más y ese rato más siempre es primero un día, después otro día, después fue toda la semana y después hizo la costumbre de que vos, en vez de salir a las 6 de la tarde, te terminás quedando todos los días hasta las 8, ¿no? Y ya es como la costumbre que vos te quedes trabajando hasta las 8 de la noche porque es lo que está acordado en algún contrato que nadie supo, que nadie hizo en ningún momento. Y cuando vos te tenés que ir un día antes, o te tenés que ir un día antes, un rato antes, o tenés que hacer alguna actividad, o tenés que pedir el día porque tenés que ir al médico, o recuerden cuando estaban cursando, o si alguno todavía está cursando, cuando tenés que pedir día de examen, ¿no se te complicaba pedir ese día? Depende de la empresa en la que estés. Si tenías una empresa que no era de este estilo de que no te dejaban hacer demasiado, que siempre te pedían un montón de cosas, que por ahí tenías unos jefes que eran un poco como absorbentes, ¿qué te pasaba en el momento de tener que pedir algo? O si tenés que pedir un aumento, depende de la persona que tengas enfrente. ¿Te sentís preparado o cómodo como para poder enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Sienten que tienen las herramientas como para poder hacerlo? ¿O se identifican más con esto de empezar a sentirte como con un poco de ansiedad, empezar a sentir que te está pasando algo que nadie puede llegar a entender? Muchas veces nos pasa que queremos huir de los conflictos, y esto es uno de los estilos más conocidos de lo que es la parte de negociación, que rehuyen a lo que es el conflicto. Hay personas que por evitar el conflicto ceden. ¿Sí? Si ustedes son parte de ese grupo, si vos cuando querés hacer algo o cuando querés plantear algo no lo podés decir, probablemente en las negociaciones siempre termines perdiendo, siempre termines en desventaja. ¿Por qué? Porque cuando tenés a alguien enfrente que sabe que vos sos de ese estilo, ¿qué es lo que termina haciendo? Empieza a avanzar cada vez más.
¿Por qué? Porque sabe que vos justamente para poder escaparte del conflicto probablemente digas todo que sí con tal de evitar ese choque. Hay gente que no le gusta discutir, hay gente que evita la discusión, que se va por la tangente, hay gente que te dice todo que sí con tal de que esa situación termine. Si vos te sentís que estás dentro de ese grupo, probablemente seas de las personas que actúan de forma pasiva, que no podés hacer demasiado con eso, sino que tratás de huir de esa situación y te quedás con eso. Eso no es lo mejor que podemos hacer. Si a alguno de ustedes eso le pasa en la vida diaria, sabrá que después la sensación que te queda es una sensación de pérdida. Cuando vos no podés comunicar las cosas de forma clara, cuando vos no podés decir lo que querés decir, la sensación que tenés después es que te quedaste en una situación de desventaja. Pero muchas veces esto es hasta incluso un bloqueo emocional muy fuerte. Hay gente que no puede hacerse cargo de eso. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Te llaman, te está mandando, alguien te va a llamar para pedirte algo que vos no querés hacer y por no decir que no, no atendés el teléfono o no, ni siquiera te conectás en WhatsApp para que no vea que estás conectado y te empiece a escribir por WhatsApp y sepa que estás ahí. Yo tenía una conocida que incluso le daba como pánico escuchar los mensajes de WhatsApp. Esperaba escuchar el mensaje de WhatsApp porque no quería escuchar lo que le iban a decir. Si se sienten dentro de ese grupo, bueno, ahí vamos a ver algunos ejercicios como para poder trabajarlo un poco más. Ustedes, si quieren, mi intención con lo que sería la charla de hoy, ustedes después me van a decir, es, como les decía hace un rato, es del estilo taller. Nosotros vamos a ver en esta primera parte algo teórico y después vamos a trabajar en algunos ejercicios. Si ustedes se sienten cómodos con eso, vamos con esta cuestión de ir trabajando, ir hablando, que haya un poco de ida y vuelta, sin que me interrumpan. No hace falta que levanten la mano ni nada, lo vamos conversando para poder ir llevando adelante el encuentro más con este estilo que les decía recién, más del estilo taller. Si ustedes no se sienten cómodos con eso, bueno, seguiremos con la parte teórica, pero la realidad es que lo que más jugo le van a sacar es si hacemos los ejercicios. Bueno, sigo con el próximo modelo. El modelo que sigue es el estilo agresivo. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos con personas que se comunican de forma agresiva, vamos a encontrar gente que generalmente quiere como ganar sobre el otro, ¿no? Vos, cuando estás con una persona del estilo, estaba el escrito de discusión, cuando vos que estás con una persona del estilo agresivo, lo que termina pasando es que esa persona quiere ganar por sobre la otra persona. Es un estilo de negociación donde las partes chocan, donde vos te vas a encontrar con alguien que por ahí te contesta de mala manera. Vieron que a veces o le pasa al otro o te pasa a vos, que cuando te preguntan algo donde vos no sabés cómo salir, por ahí respondés de forma agresiva, ¿sí? Te puede pasar eso también. Muchas veces pasa que vos te preguntan algo de lo que vos no sabés cómo salir y tu respuesta termina siendo como la que está acá. ¿Me podés prestar lo de plata? Y la respuesta es no, ni loca, no te presto nada, ¿qué te pensás que soy el banco? O cosas por el estilo. Si lo lleváramos a algo más diario, ponele, en tu casa. ¿Ustedes conviven? ¿Tienen familias? Bien. Está bien, Fer, no te preocupes. Ustedes, a ver, trabajan, conviven, todo el tiempo estamos interactuando con las personas, ¿o no? A ver, de los que están del otro lado. Sí, A todos. digamos, Está bien, bueno. convivimos Bien, todos, sí. Bueno, cursamos, hacemos, alguno por ahí sí, alguno no, pero a vos te pasa en tu vida que cuántas veces, lo llevo a un lugar así como para que sea más del día a día, ¿no? Pero cuántas veces te pasó, más en la pandemia, ponele, que vos estabas en tu casa y veías que, no sé, ¿quién de los dos lava los platos? ¿Los lavo yo? ¿Los lava mi marido? ¿Quién de los dos los lava? Y llega un momento en el que decís, basta, yo no quiero más esto, no quiero lavar los platos, lávalos vos porque a mí me tenés harta. Y contestás de una mala manera, por ahí ante una cosa que es así chiquita, una pregunta que te dicen, che, ¿me podés traer un vaso con agua? sí, Y vos sí. ya estás cansado y decís, no, pará, te tengo que estar trayendo todo el tiempo, mientras vos estás desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche mirando todos los deportes sabidos y por haber, desde el fútbol de Barcelona
hasta, hasta los que juegan en la primera C de no sé qué, y ahí te sale toda esa bronca contenida o ese enojo contenido de cosas que no pudiste decir a tiempo, ¿no? De cosas que no supiste decir a tiempo, o alguien que te contesta a vos de esa forma. Esa es la forma de comunicarse más de tipo agresivo. Sí, ha sucedido en todos los ámbitos en En estos últimos todo. años. Sí, tal En cual. Es todo. más, sí, ¿te ibas a decir algo, Natalia? No, sí, sucedió en la universidad, dentro del hogar, en el trabajo, porque una cosa Sí, lleva a la otra y no todos están tienen las mismas energías que uno y otros están más sí, agresivos y una palabra de más y explota todo. sí. Sí, fíjense, incluso cuando uno mira, ¿no? Mirás el noticiero o salís a la calle y ves cuando las cosas, ¿no? Estamos en un momento complicado en términos económicos, políticos, y eso nos lleva a tener un malestar general que hace que la gente también esté más irritable. Entonces muchas veces te pasa que te encontrás con gente que se maneja de esa forma o vos mismo te encontrás respondiendo de esa forma. Responder de forma agresiva no es la forma de solucionar las cosas, incluso si alguien está hablando de esa forma. A veces nos pasa que estamos rodeados de personas que se dirigen mal hacia los demás y nos acostumbramos. Te acostumbras a un jefe que se la pasa gritándote, te acostumbras a un jefe que por ahí no te trata de la mejor forma, te acostumbras a un montón de cosas que no tienen sentido y que la verdad no llevan a ningún lado. Esta conducta de manejarse o comunicarse de forma agresiva no es la mejor al momento de tener que pensar en construir una relación con lo que sería el otro. Ven que avanzamos con la que sigue. Y después tenemos el estilo que se llama pasivo-agresivo. El estilo pasivo-agresivo tiene más que ver con esa gente que es más irónica, que tiene esos comentarios irónicos. Viste que vos por ahí estás hablando, ves que te responden con una respuesta que hay, es un chiste, pero que en el fondo vos sabes que ese chiste, como dicen los psicólogos, algo de verdad tiene. Entonces, un ejemplo podría llegar a ser que, nada, te vienen a pedir plata prestado y vos le decís, sí, claro, venía a buscarlo cuando vos quieras, y después, nada, cuando te vienen a tocar el timbre te escondes, te haces el distraído, te haces el que no estabas en el teléfono o lo que sea, o le respondes de forma irónica diciéndole, bueno, no sé, ¿para qué te voy a prestar plata a vos? Prestártela es como regalártela porque con lo poco que ganás y con cómo la gastás es imposible que me la devuelvas, cosas así. Y con eso salís de la situación, como si fuese un chiste, pero de alguna forma poniendo esa ironía en lo que sería la respuesta. ¿Qué es la asertividad en sí misma? ¿Qué es la asertividad en sí misma? La asertividad es poder expresar lo que vos pensás, poder expresar lo que vos sentís y poder expresarlo de manera abierta, sin ningún tipo de problema, sin hacer agresiones hacia lo que serían los demás. Este es el mejor estilo de comunicación, es un estilo equilibrado, ¿sí? Que tiene que ver con no ser pasivo ni ser agresivo, sino buscar un equilibrio donde ambos podamos conversar de forma asertiva sin salirnos de lo que sería ese canal. Para comunicarte asertivamente tenés que poder decir que no. Para poder comunicarte, para poder hablar de forma asertiva, tenés que poder decir que no, que esta es una parte muy difícil. La mayoría de las personas no sabemos decir que no. No podemos decir que no cuando, no sé, estás hablando con la familia para ver dónde te vas de vacaciones, no podés decir que no cuando por ahí tu grupo de amigos se quiere juntar en un lugar y vos querés ir a otro, no podés decir que no cuando estás haciendo algo, vienen y te interrumpen y vos dejás de hacer lo que estabas haciendo para hacer lo que el otro te pide. Decir que no es una de las partes más importantes para poder empezar a manejarte con asertividad. Poder manejar los conflictos de manera efectiva. Los conflictos, ¿sí? Cuando hay una discusión, vieron que se dice mucho que las discusiones se dan entre dos partes. Si bien una parte la inicia, uno tiene la capacidad de terminarlo, uno tiene la capacidad de no escalar, uno tiene la capacidad de no subirse a ese juego de agresión que no sabes nunca cómo termina. Los juegos, ese intercambio de escalada agresivo siempre termina en una mala situación, uno tiene la capacidad de poder
frenar la situación a tiempo y si sentís que te están agrediendo de más, poder frenar esa discusión en el momento indicado. Poder decir qué es lo que te pasa de forma abierta, como decíamos recién, y expresar lo que quiero sin tener que sentirme culpable o sentirme incómodo por pedir aquello que yo quiero. Si yo creo que mi trabajo vale más, ¿por qué no lo podría decir? Si yo creo que todos los días me quedo haciendo horas extra y nunca nadie me las paga y me quiero tomar un día de estudio, ¿por qué no me lo voy a poder tomar? Esas cuestiones son cuestiones básicas para que vos no te sientas incómodo, no sientas después que siempre estás perdiendo y que después eso no explote por otro lado, porque después lo que termina pasando es que tanto tiempo te aguantás que cuando eso sale, sale de la peor forma. Entonces, poder manejarte asertivamente te va a ayudar también a estar más equilibrado. Entonces, la pregunta es, para los que están acá conectados, ¿por qué les parece que se tienen que comunicar asertivamente? ¿Por qué se anotaron en el curso para hacer comunicación asertiva, para ser más asertivos? ¿Qué les parece que les brinda la asertividad en el campo laboral? ¿Por qué lo toman el curso? Y justamente para poder desempeñarnos, por lo menos a mí me sirve como herramienta para justamente poder desempeñarme de manera más efectiva, de poder tener empatía con el otro, ver cómo se comunica el otro y poder responder de manera correcta. Bien, También para la vida. Sí, ¿en qué trabajas En vos, este Soledad? momento no tengo trabajo, yo estoy terminando lo que es la carrera de enfermería, o sea, la licenciatura, pero bueno, Ajá. todo esto me gusta. De hecho, he hecho algún trabajo que otro con respecto a lo que es la comunicación y me pareció interesante poder participar de este taller. Sí, sí, es muy interesante. Ahora vamos a avanzar un poquito más en lo que son las bondades, pero me interesa saber qué es lo que tienen ustedes en mente con respecto a lo que es esta comunicación y de qué les va a servir. Acá Darío dice que para que la comunicación sea más fluida, ¿para qué más les parece que sirve? Para saber movernos después en el ámbito laboral que estemos, sea una empresa o sea algo individual, digamos, ¿no? Ya Eh, sea que estés trabajando vos solo con tu propio emprendimiento. exacto. O en alguna empresa donde tengas que compartir tus ideas y, bueno, y demás actividades con otras personas que no, a lo mejor tengan o no las mismas cualidades que Habilidad. uno. Sí, Sí, sí. Para la vida totalmente. misma, para relacionarse con nosotros en la vida misma, en todos los aspectos, el laboral, personal, Sí, tal todo. cual. Sí, Y sí, no bien. solo para como uno como se comunica, sino para reconocer también cómo el otro se comunica. Y, que también es Bien. importante reconocer cómo el otro nos está hablando, dirigiendo Sí, o comunicando eso que quiere decir y nosotros también poder responder de una manera asertiva a esa Sí, comunicación. es muy importante lo que estás diciendo vos, Lorena, porque justamente muchas veces nos quedamos en lugares, ¿no?, donde no sabemos cómo salir o no sabemos cómo contestar. Cuando vos estás en una situación o en una discusión y no sabés cómo responder o no sabés cómo salir de esa situación, terminás o cediendo o contestando mal. La mayoría de las veces cuando estás en una posición de incluso por ahí desventaja, porque el que te está tratando mal o el que te está hablando mal es tu jefe, ¿no? No sabés incluso cómo por ahí manejarte ante ese tipo de situaciones. Nosotros en la vida nos encontramos con personas, no todo el mundo, sería fantástico que todos nos manejáramos de forma asertiva, que todos fuésemos empáticos, que todos pensáramos con el otro. La realidad es que eso no sucede. Entonces, el poder desarrollar este tipo de habilidades es un plus para ustedes porque es un valor agregado. La realidad es que las empresas, cuando buscan candidatos, buscan personas que tengan, ¿escucharon hablar de las skills, soft skills o habilidades blandas, ese tipo de cosas? Sí. Esas, Sobre eso se tratan bueno, los talleres de empleabilidad que estamos desarrollando. Apuntamos a esto, a desarrollar habilidades totalmente. blandas. Por eso uno de los encuentros el día de hoy es justamente la comunicación asertiva. Así que Muy bien, vamos a ir desarrollándolo en los siguientes encuentros. Estén atentos. perfecto. Estas cuestiones
tienen que ver justamente con algo que es altamente buscado por las empresas. La empatía, la forma de comunicarte, el trabajo en equipo son habilidades blandas que muchas veces en comparación, o cuando vos tenés habilidades técnicas al mismo nivel, ¿no? que otra persona, o un poquito menos, pero tenés muy buenas habilidades blandas, vas a poder aspirar a puestos mejores. ¿Por qué? Porque los puestos generalmente donde tenés que manejar equipos, los puestos donde vos tenés gente a cargo, los puestos de mayor responsabilidad, suelen ser puestos en los que se requieren estas habilidades. Entonces, el desarrollo de estas habilidades permite que nosotros tengamos ese valor diferencial, que no nos vamos a poder hablar de esto hoy y ahora, pero teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología, donde cada vez vamos a ser más reemplazados por la automatización, es importante, porque para nosotros como seres humanos es el lugar desde donde nos podemos conectar. Por el Entonces, chat GPT nos van a reemplazar. Totalmente, vamos a ser reemplazados. Por Uno ve favor, esas cosas no. y te quedas. Sí, no sé si lo vieron, yo soy fanática de ver esas cosas, porque bueno, doy algunas otras materias que tienen que ver con eso, y la realidad es que sí, vamos por ese camino, entonces a mejorar o a trabajar un poco más sobre ese valor agregado que podemos dar nosotros como seres humanos. Totalmente. Importancia de la asertividad. Sirve para, ¿no?, las relaciones interpersonales, como decían ustedes recién, tanto en lo que sería mi vida personal, como en la vida laboral, como en la vida profesional. La realidad es que nosotros, cuando nos vamos profesionalizando, cuando vamos tomando ese trabajo con un perfil realmente profesionalizado, empezamos a entender que uno no siempre puede reaccionar o contestar de la primera forma que le viene a la cabeza, porque eso no sería ir hacia el objetivo que querés cumplir. La realidad es que muchas veces tenés ganas de decir un montón de cosas, pero tenés que volver a tu centro y poder manejarte de otra forma. Y esto se va trabajando a tal nivel que llega a ser tu forma habitual de comunicarte. No es sencillo, ahora vamos a ver algunas cosas y vamos a hablar también de lo que es la inteligencia emocional, porque tiene que ver también con todo esto, pero la realidad es que uno tiene que poder empezar a poder hacerlo y hacer de esto su forma de comunicarse, ¿sí? Poder hacer de esto tu forma de comunicarte, porque vas a tener mejores resultados, ¿sí? La práctica de ciertas actividades te va a permitir a vos poder ejercer o poder ejercitarte sobre esta habilidad y poder utilizarla cada vez más en lo que es tu día a día. Entonces, vamos a ver ahora algunas actividades que tienen que ver con este desarrollo de habilidades de comunicación asertiva. Eso ya está. Hay distintos tipos de técnicas. Ay, se me fue para adelante. Espera, se me fue para... Estoy buscando, se me fue uno de los que quería poner. Bueno, se me corrió, no importa. Vamos entonces a ver las primeras actividades. Yo te puedo decir, podemos hablar de... Ahí, no pasa. Acá. Podríamos pensar, por ejemplo, si estuviésemos en una situación donde ponele que tenés que pedirle un aumento a tu jefe. Tenés que pedirle un aumento a tu jefe. La situación viene dada por este juego de roles. En primer lugar, la propuesta para todos los que están acá conectados, como les decía hace un ratito, uno puede muchas veces intentar hacer las cosas desde lo teórico, pero la realidad es que hay un montón de cosas que solamente se aprenden con la práctica, que solamente las podés llegar a desarrollar cuando lo acompañás con una práctica atrás. Ejemplo, aprendiste a manejar. ¿Cuántos tutoriales vieron sobre aprender a manejar o aprender a andar en bicicleta? ¿Cuántos tutoriales te hacen falta ver? ¿Cuántas horas en YouTube te hace falta ver para salir a manejar? Por ejemplo. Total. 0. Cero, me dice Fernanda. De los que andan por acá,
No, de sí. las que se conectaron? A ver. No, ninguno. ¿Vieron alguna vez un tutorial? Me dice Patricia que ninguno. ¿Viste alguna vez un tutorial de por ahí? Cuando aprendí a manejar no existían los tutoriales. Cuando aprendiste a manejar, es verdad, no. Yo cuando aprendí a manejar fue de grande. Pero la realidad es que por más tutoriales que mires, por más libros que leas de cómo tenés que manejar, ¿cómo lo puedes desarrollar? Solamente te encontrás con esa dificultad cuando lo Lo estás llevas a la ejercitando. práctica, claro. Cuando lo estás ejercitando. Y a veces ejercitarlo, gente, incluye salir de la zona de confort. Si ustedes quieren aprender a relacionarse, sí, totalmente, César, Marcelo, si ustedes quieren poder empezar a comunicarse de forma distinta, no tienen otra alternativa que empezar a trabajar sobre esa cuestión de forma activa, de forma práctica. Yo les puedo dar todos los ejemplos, les puedo decir todos los ejercicios, les puedo dar una clase de todas las cosas que se podrían desarrollar, pero si no logramos hacer esa salida de lo que es la zona de confort, ese movimiento, ¿no?, hacia el lugar que tiene que ver con el aprendizaje desde otro lugar, les va a ser muy difícil a ustedes poder mejorar esas situaciones, mejorar esas habilidades. La realidad es que yo les voy a pasar ahora algunas actividades que vamos a hacer y después les voy a dar un espacio para que podamos hacer estas actividades, porque justamente la intención es que de a poquito los que sientan que están con la necesidad de desarrollar las habilidades de comunicación, lo empiecen a hacer. Empiecen por su casa, empiecen con la familia, empiecen con los vecinos, empiecen con los amigos, y después lo van trasladando cada vez hacia más gente. Parece algo que fuese como difícil de hacer, pero la realidad es que cuando empezás a manejarte de esa forma, empezás a tener distintos resultados. Cuando en vez de discutir por cualquier cosa que está pasando, o ponerte en una situación agresiva, o contestar mal, empezás a dialogar, te das cuenta de que los resultados son resultados diferentes. Entonces, poder pensar, por ejemplo, cómo sería si tenés que ir a pedirle a tu jefe un aumento, cuando vos por ahí estás trabajando un montón de horas, las paritarias son bajas, la inflación es muy alta y vos sentís que no te alcanza, es algo difícil, no es algo que todo el mundo pueda hacer, no es algo que vos estás preparado para hacer, y mucho menos si tenés una persona enfrente que por ahí es medio difícil al momento de tener que relacionarte, ¿sí? En ese sentido, uno tiene que poder expresarlo de la mejor forma posible. Este lo vamos a dejar para después. Yo les voy a pedir después que vayan pensando las siguientes situaciones. Esta primera tiene que ver con cómo se plantearían ustedes, ¿sí? Yo después, si quieren, vayan anotando, así después vamos viendo los ejemplos. ¿Cómo harían ustedes para justamente pedir un aumento salarial en una situación como esta? ¿Cómo harían con ustedes para, si son jefes, decirle que no a la persona que por ahí se los está pidiendo si la situación está complicada? ¿Cómo harías vos para pedirlo? ¿Cómo harías vos para decir que no, de forma asertiva? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Les parece que es posible o no? ¿Cómo le pedirías vos al otro? Escríbanlo, así después lo ponemos en común. Otra de las actividades que tenemos tiene que ver con, por ejemplo, el análisis de escenarios. Imagínate que aparece otra vez tu jefe, o algún superior, o algún profesor cuando estabas cursando, o alguien que está alrededor tuyo. Sí. ¿Cómo ganar amigos? Está bueno ese para verlo. Después me contás, Gabriel. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos en lo de tu jefe. Imagínate que vos hiciste un informe que te llevó muchísimo tiempo. Imagínate que hiciste un informe que te llevó muchísimo tiempo. Estuviste trabajando durante toda la semana para hacer ese trabajo. Lo presentaste, se lo diste, cumpliste en tiempo y forma, y la devolución es que está todo mal, que es horrible, que te responde así como de mala forma, esto está todo mal, está horrible, creo que mi hijo de 6 años lo podría haber hecho mejor que vos, sinceramente esto está para tirar a la basura.
¿cómo le respondes a esa persona? ¿Qué les parece? ¿Cómo se le debería responder a esa persona si uno lo piensa en términos de agresivo, en términos de agresivo-pasivo y de forma asertiva? ¿Cómo le responderías a alguien que estuviste trabajando toda una semana, no miraste, o sea, suspendiste todo para poder llegar a ese informe que te estaba pidiendo y su devolución es la que está puesta ahí? ¿Qué les parece? ¿Cómo le responderían a esa persona? Si quieren lo dicen, si quieren lo escriben en el chat. ¿Cómo responderías hasta a ese tipo de situación? A ver, los que me decían recién que todo es práctica. Y por ahí creo que la mejor manera, irónicamente, sería decirle mal día hoy, ¿no? Roberto, vos estás en la parte de pasivo-agresivo. Bien, está bien. Mal día. ¿Alguien más les diría algo? Porque te saca lo peor de vos. O sea, uno habla de asertividad y un montón de cosas, pero tiene que luchar contra esas ganas de por ahí contenidas de responderle lo que se merecería en términos de la agresividad que te está dando. Que no es forma de evaluar tu trabajo, que puedo corregirlo si quiero. Muy bien, María Laura. María Laura maneja la parte asertiva, perfecto. Sí. Uno podría responder, a ver, dale. A eso le agregaría, lo puedo corregir siempre y cuando tenga una devolución adecuada, como para poder corregirlo, porque que diga que lo podría haber hecho mejor el hijo de 6 años no es una devolución acertada, por ejemplo. ¿Qué hice mal? ¿Qué debería cambiar? Como algo más primero profesional y respetuoso también del trabajo del otro. Exactamente, muy bien, me gustó. Yo le diría trabajo en equipo. Que quizá no fue asertivo en darme la consigna. Bueno, puede ser, habría que ver si tiene que ir por ahí. A Darío ya les diría al hijo que le pida que me enseñe. Eso sería la respuesta agresiva, ¿no? Darío, ya estás cansado, le respondiste de forma agresiva. Gabriel Oscar habla de Daniel Goleman, sí, podríamos pedirle a Goleman que nos ayude con la parte de la inteligencia emocional. Pero sí, la forma de poder responder ante este tipo de situaciones es intentar bajar un poco el instinto, ¿no?, que uno tiene cuando le hablan de esa forma y poder responder como me estuvieron diciendo algunos de sus compañeros recién. Poder decirle, mira, puede ser que tenga errores, si me decís cuáles son esos errores, yo podría trabajar en mejorarlos, podría pensar en si los criterios que me dieron estaban bien, podría ver si las consignas fueron claras, podríamos conversar de un montón de cosas que tiendan a ese mejoramiento. La realidad es que mientras uno está acá, cuando estamos ahora hablándolo acá en el aula, esto parece algo que fluye naturalmente, pero cuando vos estás en ese momento y alguien te trata de esa manera, ¿es lo primero que pensás o lo primero que pensás es lo que, como dijo Darío hace un rato, que te enseñe tu hijo, si la tiene tan clara, ¿no? O mandarlo a freír churros, o en algunas circunstancias no decir nada. Hay gente que agacha la cabeza, piensa un montón de cosas y tampoco las expresa. Esto tiene que ver con tu madurez o con tu forma de relacionarte con la gente. Dicho acá, ahora, parece muy fácil, pero cuando tenés que manejar las emociones, ahí es donde se empieza a complicar el asunto. Sí, Sí. yo por mi lado en el trabajo ha pasado situaciones con compañeros, conmigo, a lo mejor algún error con algún papeleo y demás. Y cuando están los ánimos exaltados, a veces te lo dicen de muy mala manera, de que hay algún error, y te lo dicen muy mal. Entonces, en vez de ponerme a su altura y crear más discusión y más discordia, yo por mi lado le digo, dale, perfecto, decime cuáles son los errores, que se soluciona. Y yo les hablo de esa manera y empiezan a bajar solos. Exactamente. Mirá, esto estaba mal, listo, no te preocupes, ya lo solucionamos, tiene solución, ya está, quédate tranquilo. Y de esa manera, con un tono suave, normal, bajan. ¿Te cuesta, Pero Natalia, bueno, eso o ya lo tenés incorporado en la vida? ¿Lo haces en todos los ámbitos de la vida, esto de manejarte de esa forma cuando estás discutiendo en general o en el laburo nada más?
No, lo hago en todos los ámbitos porque tengo un carácter muy fuerte. Y si me Claro, pongo a la altura de ellos, no voy a estar a la altura de estaría ellos, mal. voy a estar arriba de ellos, porque tengo un Pasa. carácter muy, muy fuerte. Y soy muy Si empieza hiriente. la escalada, Entonces, claro, entonces, para crear discordia y ponernos mal todos, no. Hay que hablar bien, buscar un camino distinto y está bien, apaciguar. muy bien. Yo creo ¿Alguno de los que que está acá sí. son del estilo que te quedas callado y no decís nada? Porque No, pasa mucho. A mucha gente le pasa que no puede decir nada, que en ese momento se siente intimidada, se siente mal, empezás a sentir que realmente hiciste todo mal, porque es un tema también a veces de inseguridad o de autoestima, muchas veces, y no podés decir nada ante esa situación por ahí de maltrato o de avasallamiento, ¿no? Porque a veces tiene que ver con la forma de decirlo. Cuando la otra persona es como muy autoritaria, te pasa. Vos antes eras así, César, y ahora lo podés trabajar. Antes te quedabas con esa sensación de no poder decirlo. Y yo, a ver, cuando uno se queda con esa sensación, después el malestar es superior, porque te quedás como maquinando en todo eso que no dijiste, o le tendría que haber dicho, o por qué no le contesté, en realidad no tiene razón porque yo estuve trabajando un montón en todo esto, no está tan mal como él pensaba. Y son cosas que por ahí a uno le quedan dando vueltas y eso se va acumulando. Eso se va acumulando, claro, después te queda la cabeza maquinando a mil, como decís vos ahí, y eso en realidad lo que termina es generando como un mal clima o una mala predisposición. ¿Por qué? Porque una vez te la bancás, dos veces te la bancás, pero eso es como una especie de olla a presión que cuando ya vas por la vez número 17, te cansaste y por ahí sale todo volando, por eso por todas esas etapas que te estuviste por ahí aguantando. La realidad es que esa sensación de desigualdad nunca es buena para ninguna de las partes. Tampoco es buena si vos sos jefe, tampoco es buena si vos sos jefe y vos sos el que se impone por sobre las ideas de los demás. Porque a veces no hace falta por ahí gritar o maltratar, sino muchas veces hay gente que impone sus ideas, ¿no? De una forma autoritaria, sin maltratar, pero las impone y no permite que el otro tampoco le diga sus cosas. Si vos sos de ese estilo de jefe o si ustedes manejan equipos o en algún momento lo llegan a manejar, la realidad es que no es lo mejor plantear las cosas desde ese lugar, porque justamente lo que pasa es, como decía César recién, y como por ahí a muchos de ustedes también les pasa, cuando las cosas no se dicen, terminan siendo acumuladas y de un día para el otro la persona que tenés enfrente explota. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tratar de poder manejarlo de la mejor forma posible, siempre teniendo en claro cuál es el objetivo que vos tenés en tu mente. Si vos sos empleado, será seguir trabajando y mantener tu trabajo, siempre dentro del término de un ambiente de respeto. Si vos sos jefe, será potenciar a tu equipo. Y si es potenciar a tu equipo, autoritariamente no sería la mejor forma. Vamos a otro ejemplo. Acá, si ustedes lo pueden replantear, tendremos que pensar en estas frases. Acá te dice prácticas del yo. Prácticas del yo habla de cómo vos, al momento de expresar por ahí algunas frases que no son asertivas, porque nosotros estamos acá en esta charla, en este intercambio, y todos nos sentimos que podemos manejar las cosas, algunos se identifican más, otros no, pero nosotros también podemos ser personas agresivas en algún momento, cuando estamos cansados, cuando estamos en un nivel por ahí de baja tolerancia, cuando nos pasan un montón de cosas, como estábamos hablando recién de circunstancias ajenas, nada, no te alcanza la plata, no te dieron el aumento, trabajas 1.000.000 de horas, no te gusta lo que haces, todo, y a partir de ahí uno está menos tolerante y suele descargar sus problemas emocionales por ahí. Entonces, hay una práctica que habla de correr esta cuestión de ser agresivo con el otro y ponerlo en el yo. ¿No? En vez de vos decir, cuando estás discutiendo con alguien o cuando le querés decir algo a alguien que sos un desconsiderado, poder pensarlo desde un lugar
que tenga que ver con lo que vos sentís, ¿no? Me siento frustrado cuando no limpiás después de haber ensuciado todo. La verdad que me siento muy mal cuando llego a la cocina, a mí me pasa a veces, me pasa varias veces. Cuando limpiás la cocina, ¿no? Ponele que vos limpiaste todo, fuiste el último que estuvo usando las cosas, dejaste todo ordenado, todo perfecto, y el que viene atrás tuyo hace de cuenta que, no sé, las cosas se acomodan solas, las cosas vuelven solas a su lugar, y en la convivencia van pasando esa cuestión de que queda todo tirado por todas partes, y uno cuando se cansa dice, la verdad, sos un desconsiderado, tendrías que pensar un poco más en lo que estás haciendo. ¿Cómo cambiarían, ¿no? Algunas de las frases que están ahí? ¿Cómo cambiarían esta cuestión de decir, sos una persona egoísta, siempre decidís sin preguntar? Si tenés algún amigo que, por ejemplo, no te escucha cuando hablas, ¿tienen esos amigos que cuando vas a juntarte por ahí, cuando te juntás, siempre habla de sí mismo, siempre está contando sus propias historias, vos por ahí vas con algún problema y es lo mismo que nada, o mismo tu pareja, te puede pasar que vos querés contarle algo que te pasó en el día y, ¿no? Somos presos de el celular. Te pasa que llegás a tu casa, es la hora de la cena, vos le querés contar algo y la persona está mirando el mensajito. Y vos le estás hablando y lo tenés ahí mirando el mensajito. Pasa con maridos, pasa con hijos, pasa con esposas. ¿Y qué sentís vos en ese momento? Cuando vos les querés contar algo a esa persona y esa persona no te está dando ni 5 de bolilla, por decirlo en términos académicos. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué es lo que sentís vos en ese momento? Te da bronca en Te el da momento. bronca Y sí, en ese momento, ¿no? Y lo primero que te dan ganas de decirle es, ¿me estás escuchando? Yo la que uso siempre es, ¿pero me sí, estás sí, escuchando? ¿Qué fue lo que dije? La típica. ¿Qué fue lo que te dije? A ver, y ahí el otro claro, abre los ojos así y no sabe qué contestar porque lo agarraste. Lo claro. agarraste, no sabe qué decirte. Pero vos O si ahí, ¿cómo no, se lo dirías? si es dentro del ámbito familiar, Sí. che, estamos en la mesa, larga el celu, después lo agarrás otra vez. Claro, uno trata de ir por ese camino. Marcelo me dice ahí, te quiero Come contar tranquilo, deja algo. el celu. Te quería contar algo, me gustaría que me escucharas, si me prestabas atención. Perfecto, Marcelo, así es como lo tendrías que decir. Yo le digo que podés dejar el celu, que te está hablando. María Laura ya ahí, está como, deja el celular ahí que te estoy hablando, por favor. Hay algo importante que tengas que saber, claro. ¿Qué es lo que hay en WhatsApp? Que no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Esas cosas son las que uno suele decir y que por ahí no lo podés manejar. Uno trata de ir por la vida siendo asertivo, pero muchas veces te sobrepasa. Cuando uno intenta ir por ese camino, te puedes encontrar con dos cosas. Cuando te dejas ser, ¿no? Y te acostumbras a hablar por ahí de esa forma, lo que termina pasando es que por ahí el otro te contesta peor y terminamos en una discusión sin sentido, por ahí por una falta de comunicación que pasaba en el medio. Te puede pasar con amigos, te puede pasar en el trabajo, te puede pasar con la gente de tu equipo, te puede pasar con tu marido, con tu esposa. Lo importante es poder decirlo de forma asertiva. Uno de los ejercicios que ustedes tendrían que hacer, yo después se los dejo esto para que ustedes lo hagan, uno de los ejercicios que tendrían que hacer, los que no lo hicieron ahora, después háganlo, porque como les decía hace un rato, lo importante es poder ejercitar, es empezar a pensar cómo dirías las frases, ¿sí? Si vos las llevaras a este lugar del yo. Si vos en vez de ir desde el reproche, lo planteás o lo decís desde un lugar que tenga que ver con lo que te hace sentir mal, con eso que a vos te molesta, con eso que a vos te hace sentir incómodo. Desde ese lugar lográs que la persona también se abra a escucharte, porque nosotros, como seres humanos, cuando sentimos que alguien nos agrede, lo primero que tendemos a hacer es a defendernos. ¿Sí? Cuando alguien te viene a hablar de mala manera, vos lo primero que tendés a hacer es a defenderte. Entonces, si uno habla desde otro lugar, si uno lo dice con otro tono, si uno dice, la verdad que, como decíamos, como dicen ustedes ahí en el chat, me gustaría contarte algo que es realmente importante, dejá un segundo el celu porque quisiera poder conectar con vos.
la otra persona te va a escuchar distinto que si vos decís, la verdad que nunca escuchás nada, sos un desconsiderado, me tenés harta con todo el tema, todo el tiempo mirando el celu, y ahí explotó todo. Hagan ese ejercicio, piensen cuál es la frase que por ahí más utilizan en esa forma de reproche, e intenten convertirla en una frase que suene distinto, que vaya distinto, que no despierte en el otro esta necesidad de responder de forma agresiva. Bien. Otra de las técnicas es el disco rayado. Esta a mí no me funciona, pero es parte de lo que se puede hacer. El disco rayado tiene que ver con que vos, cada vez que te digan algo, ¿sí? Que a vos te dicen algo, seguís repitiendo lo mismo. A veces tenemos personas enfrente que, vieron que utilizan la estrategia de pincharte por ahí con cosas personales. Vos por ahí estás discutiendo sobre, no sé, un tema, un informe, algo que hay que entregar ahora mismo. Y dentro de esa discusión empiezan a aparecer cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Por ahí vos estás hablando de que necesitas, pongamos de nuevo el ejemplo del aumento, ¿no? Estás hablando de, no, pongamos el ejemplo de que te querés ir o te tenés que tomar el día por el estudio. Le estás pidiendo a tu jefe que te dé el día por el estudio para poder estudiar. Y te sale con cualquier otra cosa. O sea, te sale con, no sé, vos las últimas veces estás siempre entregando tus trabajos tarde, la verdad que siempre estás teniendo problemas para poder hacer las cosas bien, la verdad que siempre tenés problemas para un montón de cosas y vos le vas a contestar sobre eso que te está diciendo, pero sin perder de vista cuál es el objetivo principal. En vez de engancharte a contestar sobre todas aquellas cosas que intentan desviar la conversación hacia otro lugar, vas a tratar de responder sobre eso que te está diciendo y después volver hacia el lugar donde estaba la conversación. A veces, en lo que es la vida diaria, se puede ver con más facilidad cuando vos discutís con alguien, discutís con tu mamá, con tus hijos, con tu marido, con tu hermano, con quien sea, y empiezan a salir esos trapitos al sol de hace 40 años atrás, ¿no? Vos estás discutiendo porque, no sé, se tienen que poner de acuerdo con la venta de una casa que tienen en común. Y de repente la otra persona te sale, no, porque vos hace 20 años, ¿te acordás cuando me dejaste plantado para la Navidad y no sé qué? Y te empiezan a aparecer con un montón de cosas agresivas de otros lugares, de otras conversaciones, de otras discusiones, que tratan de sacarte de ese lugar que es la discusión central. Si uno puede, debe intentar mantener la conversación, la discusión, dentro de ese mismo espacio en el que se estaba planteando. No irte por las ramas, no permitir que el otro te desvíe la conversación hacia otros lugares, porque eso también es una estrategia de la otra parte. Hay gente que sabe que si te ataca de forma personal, que si te ataca con tu punto débil o con lo que te hace enojar, vos vas a salir a discutir sobre eso y se pierde después el eje de lo que era esa conversación. Terminás discutiendo de cualquier otra cosa y no terminás hablando de lo que es el tema principal, que era el que querían abordar. Se pierde esa conversación. Pasa muchas veces, pasa muy seguido, no es fácil poder mantener la conversación dentro de esas vías, pero es aconsejable que lo hagan, ¿para qué? Para que no se vaya de control y ustedes puedan realmente decir aquello que necesitan. Si a alguno de ustedes les cuesta justamente el planteo de lo que vos querés que suceda, esta técnica te ayuda a poder ir manteniendo esta situación sin que se vaya hacia otro lugar la conversación. Bueno, ahora tenemos una reflexión que tiene que ver con alguna crítica que hayan recibido hace poco tiempo. ¿Alguna crítica que los haya sentido ustedes sentirse mal? ¿Sí? Una crítica que los haya hecho sentir incómodos y que ustedes puedan replantear cómo podría o cómo lo hubiesen recibido si se les hubiese hecho de manera asertiva. ¿Cuál sería la forma en la que ustedes esperarían que se les diga eso de una buena manera? ¿Alguno en estos últimos tiempos, bueno, Natalia ya me contó, pero alguno en estos últimos momentos, estos últimos tiempos, ya sea en su vida familiar,
en su vida personal, en su vida laboral, ha recibido alguna crítica muy fuerte que los haya hecho sentir incómodos? ¡Qué silencio! Algunos de los que están acá, recién estábamos hablando de, por ahí, situaciones en el trabajo. Situaciones en el trabajo que te hayan hecho sentir mal, que te hayan hecho sentir incómodo, que vos sientas que te las podrían haber dicho de otra forma. ¿Cómo las dirías? ¿Cómo? Si vos sos jefe, hagámoslo al revés. Recién hablábamos del jefe que hablaba mal. Si vos sos jefe, hagamos de cuenta que ustedes son jefes, y tiene una persona que está trabajando muy mal, que está incumpliendo con qué es el desempeño. ¿Cómo haces para decirle a esa persona de forma asertiva que todo lo que está haciendo, o que el trabajo que hizo, o el informe que te dio, estaba mal, que tenía muchísimos errores? ¿Cómo se lo dirían? ¿Cómo harían ustedes para comunicarle eso? Pónganse en posición de jefes y cómo se lo dirían a sus empleados. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, en principio a mí me pasó hace poquito. Soy team leader en realidad y lo tuve que comunicar a una compañera. Y en principio, bueno, fue preguntarle qué le pasó, que no, o sea, qué es lo que no entendió de lo que tenía que hacer en el reporte, ¿no? Porque quizás venía de este lado en lo que hizo mal. Capaz se lo comuniqué mal. Lo primero que hago en estos momentos es consultar qué es lo que no se entendió. Bien. Y, como trabajo en la virtualidad, estas cosas llevan mucho Sí. a equivocaciones o malinterpretación. Y Sí. en principio preguntar eso, si hubo algo que ella no entendió porque fue para otro lado, Sí. y no, en realidad fue un tema de, de hacer como lo que quiso. Entonces, en ese caso le dije que no, que por favor respete lo que se le pidió, y que así como yo o sea, yo bajo una línea, que tenemos que Sí. respetar todas una línea. Sí, así como viene de arriba, yo lo transmito y todos tenemos que trabajar igual. No hubo, por favor, rehacelo y Sí. que sea para hoy porque te lo pedí hace varios días y está mal. Sí. Solamente eso. ¿Y cuál fue la respuesta? Que sí, que ella había, o sea, no entendido, sino como que interpretado en sí que era más entendible la forma que ella lo quería En que hacer. ya lo había interpretado. Sí, sí. Bueno, la virtualidad tiene estas cosas, ¿no? Porque la realidad es que, nada, desde lo que es la virtualidad se pierden un montón de tonos, de cosas que tienen que ver con el mensaje, con el acompañamiento. Obviamente es un avance enorme para poder trabajar en distintos puntos, distintos horarios. No hace falta estar conectados de forma sincrónica todo el tiempo, pero sí lleva a muchas desconexiones a veces. A veces te pasa que, sí. ¿Vos dónde trabajás, Natalia? En Correo Argentino. Bien, bien. Ahí me dice Marcelo, le preguntaría si está pasando algo y después de su respuesta le comentaría que está teniendo fallas para poder trabajar en solucionarlo. Lo que dice ahí Marcelo es muy importante, lo que dijeron Natalia y lo que dijo también Marcelo, es importante porque, como les decía hace un ratito, cuando las devoluciones empiezan de forma negativa, hacen que la persona se predisponga mal. Yo, como ser humano, siento que me están agrediendo. Cuando yo siento que me están agrediendo, lo primero que hago es cerrarme, poner una caparazón, empezar a pensar que el otro lo está haciendo porque no me quiere, porque no me banca, porque tiene prejuicios sobre mí, por un montón de cosas que no son reales, pero que tienen que ver con mi instinto, ¿no?, de protegerme. Yo, cuando siento que alguien me está agrediendo, lo primero que hago es poner unas barreras de defensa para que no me llegue lo que la otra persona me está diciendo. Empezar preguntando si hubo algún error en la consigna, empezar, como está diciendo Marcelo acá,
preguntándole si le pasó algo particular, tiene que ver con empatizar con el otro. Uno no puede de ninguna manera, lo vamos a ver si llegamos hoy un poquito más adelante, poder comunicarse de forma asertiva si no es empático. Todos creemos que somos empáticos, pero muchas veces no lo somos tanto. Entonces, poder ponerte en el lugar del otro, poder entender cuáles pudieron haber sido esas causas, generar que de alguna forma esa persona no suba las barreras y no se ponga a la defensiva, es parte también de lo que es la comunicación. Cuando vos sos líder de proyecto, cuando vos tenés por ahí gente a cargo, cuando vos tenés que comunicarte con otras personas y tenés que dar una devolución, es importante que esa devolución sea justamente en los mejores términos, porque se pueden decir las cosas más duras, ¿sí? Se pueden decir cosas que son realmente difíciles de decir, siempre y cuando uno mantenga el respeto, mantenga el tono, mantenga la forma de comunicarse dentro de ese intercambio. Gracias por las experiencias, porque sirven también para todos los demás que están escuchando justamente. Bueno, esto lo dejamos para después. Hay ejercicios de revelación y ejercicios de autorrevelación. Esperen, se me fue. Ejercicios de autorrevelación. Podríamos pensar en algunas cosas que tengan que ver con sus propias experiencias o sentimientos, pero vamos a seguir con lo que viene. Ahí les van a quedar a ustedes como recomendaciones una charla TED que obviamente no la di acá porque no tenemos tanto tiempo, pero que habla del poder de la asertividad. Esta es una charla muy interesante. Las charlas TED tienen mucho material, ¿no? Siempre a mí me llaman mucho la atención porque te dicen cosas concretas, rápido, como comprimidas, y después si a vos te interesa el tema, lo podés seguir mirando en el resto de las charlas. Esta, y hay una charla que también es muy interesante, que es la del Banco Francés. Son entrevistas a lo que sería algunas personas, las entrevistas que vieron que hacen del Banco Francés, que las van subiendo después a los portales, a que se las hacen a distintas personas, hablando de distintas temáticas. Bien, acá salimos de ahí, que ya lo hicimos. Para poder pasar un poquito en limpio lo que estuvimos hablando hasta ahora, tenemos que la comunicación agresiva entonces no aprecia lo que le está pasando a los demás, no escucha, sino que directamente lo que hace es responder ante los estímulos de lo que le pasa adentro o afuera, imponen su punto de vista, no les importa lo que sería llevar adelante una conversación. Cuando vos estás frente a alguien que se comunica de forma agresiva, generalmente lo que trata de hacer es imponerse desde ese lugar. Por otra parte, lo que es la comunicación pasiva es gente que quiere agradar a los demás. Hay personas que tienden o necesitan agradarle a los demás, no soportan el conflicto, son personas que tienden a complacer a todo el mundo y son personas que no pueden hacerse cargo de la responsabilidad de nada, ¿no? Muchas veces vos te sentís en una situación en la que tenés que elegir y ni siquiera te sentís cómodo eligiendo, no sé, la película que tenés que ir a ver al cine porque pensás que si la película es mala, después, ¿qué va a pasar si la película es mala y todos ven una película mala por tu culpa? Esas cosas pasan por la mente de, por ahí, las personas que se sienten con esa necesidad de agradar o de complacer a todo el mundo. Y por último, la comunicación asertiva, que tiene que ver con escuchar a los demás, poder expresar los puntos de venta y hablar con claridad y con honestidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un montón. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, este ejercicio, esta situación es la que yo les decía hace un rato. Refuerzo la idea. Lo que vimos hasta ahora de distintos ejercicios para que ustedes hagan, estas formas de pensar o estas formas de poder trabajar la parte asertiva, solamente sirven si ustedes tratan de llevarlas a la práctica. ¿Sí? Ustedes deben poder pensar en todas estas herramientas como algo que puedan empezar a trabajar. Si ustedes lo dejan solamente en la parte teórica, no van a ver el avance. El avance solamente se ve cuando uno sale a la vida, sale de su zona de confort y empieza, ¿no?, a trabajar en estas cosas. Esperen que vamos a seguir. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran decir mientras yo me tomo un vaso de agua que me la pasé hablando? No, ninguna duda. Bien, bien.
Bueno, vayan ustedes igual, los que por ahí me están siguiendo. Gracias, Marcelo. Igual vos estás como avanzado, estás como en un escalón. César también. Bueno, está bien. ¿Algunas de estas cosas ya las habían escuchado, las aplican ustedes o son del grupo que lo tiene que trabajar? Marcelo y César, que están ahí en el chat. Útil, muy útil, me dice Carlos. Bueno, gracias. Esperemos que, ahora de verdad se los digo, traten de hacerlo, traten de usarlo. Muy bien. Estar abierto a aprender es una de las cosas más importantes. Siempre hay cosas que aplicar y trabajar, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a seguir un cachito más con algunas de las cosas que tenemos para lo que sería el desarrollo de este encuentro del día de hoy, que empieza con esta frase, ¿no? Te dice, enojarse es fácil, pero enojarte en la medida adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso sí es cosa de sabios. No es una frase mía, es una frase de Aristóteles, pero tiene mucho para poder analizar, ¿no? Porque uno cuando se enoja, generalmente, no se enoja de la forma que se tiene que enojar. Uno la mayoría de las veces que se enoja, no se enoja por ahí con la persona con la que se tiene que enojar. Y por ahí tampoco te enojas en el momento en el que te tenés que enojar. Muchas veces nos pasa que explotamos en el momento que no tenemos que explotar. Que nos pasa eso de sentirnos sobrepasados, sentirnos como en una situación donde te dominan las emociones y que no las puedes controlar. Y esto es algo que Daniel Goleman, alguno de ustedes lo había mencionado hace unos minutos, lo trabaja en su libro de inteligencia emocional. Yo tengo como un recuerdo muy fresco de la película Intensamente, no sé si ustedes tienen hijos o sobrinos o son muy jóvenes y vieron la película. Si se acuerdan de la película, recuerdan que hablaba de las emociones que tenías en tu cerebro. Entonces, vos podías ver las distintas emociones y cómo se podían manejar. La parte de la ira, muchas veces, es la parte más difícil de poder manejar. Y si alguno ¿vieron Relatos Salvajes? ¿Pudieron ver la película Relatos Salvajes? ¿Alguno la vio? Es vieja igual, tiene 1000 años. ¿Alguno vio la película? Sí, sí, muy bueno. Ambas. Bueno, bien. Todos nos sentimos bombita en algún momento, ¿no? Acá está Darina haciendo bombita. Para los que no vieron la película, vos llegabas, lo veías a él, que iba a hacer un trámite y siempre, ¿no? Lo tenía que estar esperando. Él iba y discutía sobre algo que realmente tenía razón, porque había dejado su auto estacionado y creo que no tenía la señal de las calles donde no se podía estacionar, iba a hacer un reclamo justo, nadie le daba bolilla y terminaba siendo un desastre dentro de lo que era explotó todo, hizo volar todo. ¿Por qué digo esto? Porque todos nos sentimos alguna vez identificados con esa persona, todos alguna vez explotamos o hacemos algo o reaccionamos de forma excesiva ante algo que te está pasando enfrente. ¿Cuántas veces el reclamo es justo, lo que vos estás diciendo es algo justo, realmente tenés razón, realmente tenés derecho a poder enojarte, pero te enojas de una forma excesiva, fuera de lugar, ¿no? Como que sobrepasa todo tipo de situación y te lleva a después estar en un lugar de desventaja. Cuando vos te enojas de esa manera, en realidad lo que estás haciendo es desbordarte emocionalmente. La parte emocional, el equilibrio emocional, es una de las partes más importantes que se tienen que trabajar en lo que tiene que ver con esto del desarrollo de la inteligencia emocional. Si alguno leyó el libro o escuchó hablar a Goleman, a Daniel Goleman, él habla justamente de la inteligencia emocional, que ustedes calculo que deben saber un poco de qué se trata, tiene que ver con la forma en la que vos gestionás las emociones frente a diversas situaciones y que muchas veces es mucho más importante que mismo el coeficiente intelectual. En muchas situaciones, el coeficiente intelectual
no tiene tanta relevancia como la inteligencia emocional. Cuando se eligen gerentes, cuando se eligen directivos, cuando se eligen personas que tienen que tener a cargo puestos de mucha presión, es más importante la inteligencia emocional que el grado de coeficiente intelectual. Muchas personas tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero no logran avanzar en la vida porque justamente no tienen manejo de lo que es esa inteligencia emocional. Tal vez ustedes lo hayan visto con jefes que por ahí vieron que a veces te pasa que decís, che, pero la verdad es que tiene mucha llegada, maneja bien el equipo y todo lo que vos quieras, pero yo técnicamente sé más que él. A veces en las empresas pasa eso, existe ese comentario de yo técnicamente sé más que mi jefe. Bueno, tal vez tu jefe tiene muy desarrolladas esas habilidades y por eso llegó al puesto en el que está. Por eso hoy estamos acá trabajando sobre las habilidades que tienen que ver con las soft skills o con las habilidades blandas, como les decía antes, porque para puestos gerenciales es necesario, para poder liderar equipos, es necesario poder tener ese manejo de lo que son las emociones. Dice Goleman, escucharon hablar de Daniel Goleman, tiene 1000 años Daniel Goleman, pero fue uno de los primeros que habló de estos temas. Sí, vos ya me lo habías nombrado antes, Gabriel. Hace mucho que habla de estos temas y sigue siendo algo vigente, sigue siendo algo que hoy en día se sigue trabajando, porque la realidad es que cuando vos tenés bien desarrolladas tus habilidades emocionales, tenés como distintos hábitos, cosas que te ayudan a mantenerte en un nivel más equilibrado y a partir de ahí podés estar más ordenado, podés trabajar de forma más efectiva, podés no estar saboteando ciertas circunstancias que muchas veces ni siquiera te permiten por ahí concentrarte. Las personas que son emocionalmente desarrolladas, que tienen bien desarrollada esa habilidad, pueden no solamente manejar su propio estado de ánimo, sino que también logran manejar el estado de ánimo de sus equipos. ¿Sí? Que eso no es poca cosa. Vos manejás tu estado de ánimo y podés manejar el estado de ánimo de tus equipos. Es como, uno dice, es un montón, parece que fuese demasiado, pero pasa. Piensen, si no, en situaciones límite donde por ahí el resultado hubiese sido distinto si el liderazgo hubiese sido diferente. Recuerden la tragedia, claro, totalmente, Gabriel. Recuerden la tragedia cuando se quedaron los mineros en Chile, ¿se acuerdan cuando se habían quedado bajo los escombros los mineros en Chile? En ese tipo de situaciones, dominio propio, totalmente. En la situación de, ustedes son gente de una edad mediana, no son millennials todos los que están acá, más o menos, no son tan millennials, por ahí se acuerdan. ¿Escucharon hablar los que son más jóvenes de lo que fue la tragedia de los Andes? La tragedia de los Andes también, hace mucho tiempo cuando se cayó el avión, tuvo que reordenarse el grupo y ver cómo salían de esa situación. En ese tipo de situaciones se nota muy claramente cómo por ahí el líder, la persona que se hace cargo de esa situación, es la que hace que todos los demás puedan salir adelante. Imagínate que el líder, no sé, el jefe de tu equipo viene a los gritos y dice, no, la empresa está por explotar, esto se va todo, se va todo, nos fundimos, mañana, listo, ya está, se está yendo todo el mundo, están diciendo que nos van a despedir. ¿Qué pasa con todo ese grupo? Entra en un caos total que no puede dominar sus propias emociones y todo explota por el aire. La realidad es que ese jefe, ese gerente, esa persona que lidera el grupo, lo que trata de hacer es transmitir tranquilidad, ¿no? Poder gestionar sus propias emociones, tratar de ver el lado positivo, tratar de ver la dirección hacia dónde se puede ir y con eso encauzar las emociones de todos los demás. Ayudar a regular las emociones de los otros no es tan sencillo, porque primero tenés que poder dominar muy bien las tuyas para poder transmitirle a los demás eso que te está pasando a vos. Y tenés que tener una personalidad también particular, porque si vos sos una persona que apenas te están interrumpiendo, te frustrás y contestás mal,
Si sos una persona que no logra empatizar porque no sabes dar devoluciones sin que sea de una forma agresiva. Si vos no podés manejar a los equipos si no es de una forma autoritaria, la realidad es que estás perdiéndote, ¿sí? El desarrollo, estás perdiendo el crecimiento de lo que sería ese equipo. Los equipos trabajan mejor cuando se sienten en ese tipo de ambientes, cuando se sienten en un ambiente donde se pueden desarrollar. Fíjense que las empresas cada vez más van hacia un lugar donde cada uno de los equipos es cada vez más autogestivo y donde la motivación tiene que ver con justamente el poder hacer o poder crecer dentro de la empresa. Ya no, lo habrán visto en LinkedIn, que está la diferencia entre jefe y líder, que se ve mucho, tiene que ver también con esto. Bueno, acá quedó que el coeficiente intelectual es importante, pero no tanto, siempre es más importante lo que sería la parte emocional. La respuesta está en las emociones y en cómo dirigirlas, eso lo dijimos recién. Ahí quedó repetido. ¿Cómo poder manejar este tipo de emociones? Yo no sé si a ustedes les habrá pasado en estos últimos momentos tener esas reacciones donde vos tenés ganas de explotar o contestar o hacer alguna reacción que no tiene que ver con un profesional o con una persona que está dentro de sus cabales. Yo les voy a contar mi propia experiencia, a ver si ustedes después se animan a contar alguna de ustedes que les haya pasado. Hace muy poquito, creo que fue hace un par de semanas, tenía que dar una clase para la facultad y estaba llegando a mi casa. ¿Sí? Yo vivo con un portón que da a la calle, pero sobre una avenida. Entonces, para poder estacionar, me cuesta estacionar, tengo que estacionar marcha atrás, pasándole un finito así a una camioneta, otro finito así a la pared. Me lleva mucho tiempo estacionar para ir mirando que no pase la gente por atrás, vienen los colectivos. Bueno, ese es un problema poder estacionar. Pero nada, llegué a la puerta de mi casa. La puerta de mi casa tiene un cartel gigante así que dice prohibido estacionar, ¿no? Y un cartel que está ahí porque es un portón de una casa. Un señor estacionado en la puerta de mi casa, parado ahí, que tenía las compras del supermercado. Y estaba cargando, de a poquito, las compras del supermercado en el baúl. Y yo me había agarrado un choque, venía de Tigre. Tenía que entrar por acá por Capital. Me había agarrado un choque que me había desviado 2 horas. Hacía 2 horas que estaba arriba de la camioneta, tenía la charla a las 2, eran 2 menos 10. Entonces me acerco, tranquila, bajo la ventana así, y le digo al señor, digo, mirá, tengo que entrar a mi casa, ¿podrías correr el auto? El tipo me mira y me dice, no. Digo, pero escúchame, tengo una charla, tengo que conectarme, necesito entrar porque se me hace tarde. Mirá, querida, yo acá esperé como 9 meses en la panza de mi mamá y mírame, acá estoy. La respuesta fue una respuesta totalmente desmedida, con un tono que no tenía nada que ver con lo que yo le estaba diciendo. Y yo recuerdo que en ese momento lo primero que pensé fue, listo, ya está, no sé, cruzo la camioneta ahí y salí cuando puedas. O sea, te cruzo la camioneta ahí y salí cuando puedas, yo me quedo acá, no pasa nada. Pero después lo pensé un poquito mejor, bajé un poco los decibeles y ahí puse el objetivo y dije, bueno, chau. Vayamos hacia el objetivo. Si yo me corro el objetivo, probablemente al señor le importe menos que a mí, me choque toda la camioneta y termine perdiendo yo. Cuando me pasan esas cosas, por eso puse la filmina esta, trato de pensar en que intento ser más evolucionada en mi pensamiento y no dejarme llevar por ese instinto, ¿no? Pero muchas veces te pasa que querés explotar o querés contestar o querés decir cosas que por ahí están fuera de lo que sería la normalidad, incluso sin ser una persona violenta. Yo no soy una persona violenta, soy cero, pero en ese momento sentí que podía llegar a explotar. Y a todos nos puede pasar. Yo calculo que a muchos de ustedes probablemente les haya pasado alguna situación así en la que desean por ahí reaccionar en forma desmedida
Y una forma de poder volver al centro es tratar de pensar en cuál es tu objetivo. Cuando por ahí tu jefe o un compañero de trabajo o alguien te trata de mala manera y vos tenés ganas de contestar lo primero que se te viene a la mente, bueno, pensar cuál es el objetivo es una de las formas de volver al eje, ¿sí? Para no entrar en un conflicto que por ahí podría llegar a ser mayor. Bien. Sí. Te juro, mira, la realidad es que por un minuto le crucé la camioneta y estuve un minuto ahí parada, pero después dije, no, este hombre no tiene seguro, no le importa nada, está enojado con la vida. ¿Por qué te das cuenta con la actitud? Hay gente que está enojada con la vida y que busca con quién pelearse. Yo iba a ser su punching ball, o sea, la excusa para que él se enoje. Entonces dije, no, la verdad que no le voy a dar el gusto en esa situación. Y nada, esperé un minuto, se fue y ahí pude estacionar. Pero me costó muchísimo, debo reconocer que me costó muchísimo. Sí, el autocontrol llegó a un nivel... Claro, pero si es que yo te juro, en un momento lo pensé, pero mal. Dije, me quedo acá, me quedo a vivir y que se termine de arruinar todo. Pero bueno, son momentos en los que uno por ahí tiene que intentar llegar a ese nivel de autocontrol y decir, bueno, ¿sabes qué? Soy más evolucionado. Si te convences con eso. Bien. Vamos a ir redondeando algunas ideas con algunas herramientas más que me parece que son interesantes. Hay algo que se llaman rutinas defensivas, ¿sí? Que tienen que ver, no sé si alguno de ustedes leyó la quinta disciplina, si alguno cursó alguna materia de económicas, si alguno es de... ¿Algunas de económicas de los que están acá? ¿Alguien cursó económicas? ¿O son de otras carreras? Si alguno cursó económicas, seguramente conocen lo que es el libro de la quinta disciplina. Peter Senge es el autor. Y habla justamente de lo que son los modelos mentales. Y los modelos mentales tienen que ver con esa forma. Léelo. Sabes que tiene 1000 años, Gabriel, pero es un libro espectacular. Es muy bueno. A mí el capítulo que más me gusta es el dominio personal. El dominio personal es espectacular. Sí, lo tengo acá, el libro. Mira, ahí arriba está la quinta disciplina. Muy buen libro, muy buen libro. Y el libro te habla de algo que dice Peter Senge, son los modelos mentales, y los modelos mentales son la forma en la que nosotros interpretamos al mundo. Nosotros, por cómo fuimos educados, por cómo fuimos criados, por un montón de cosas que tienen que ver con la crianza y la formación, tenemos una forma de interpretar al mundo, ¿no? Todos esos estímulos que recibimos de pequeños hacen que tengamos una percepción acerca de las cosas. Por eso vos, por ahí cuando vas por la calle, no sé, alguno por ahí ve un piquete e interpreta que, no sé, hay un reclamo social y depende si fuiste una persona que creció escuchando TN o si creció escuchando algún C5N o TN, vas a tener una percepción de lo que está pasando ahí totalmente distinta. Y uno tiene sesgos que tiende a reforzar permanentemente. ¿Pero a qué quiero ir con esto? Muchas veces nosotros tenemos un mecanismo de defensa cuando sentimos que esos modelos mentales que son supuestos, arraigados en nuestra mente, se ven de alguna forma agredidos. Solemos responder, solemos reaccionar de una forma excesiva o de una forma agresiva cuando sentimos que ese modelo mental está siendo de alguna forma agredido. Entonces, vos por ahí estás en tu trabajo, ¿no? Pongamos un ejemplo, ponele que vos estás en tu laburo y sos una persona que está hace mucho tiempo trabajando en el mismo lugar, una pyme, suponete, y vos sos el que está el mano derecha del dueño y estás hace, no sé, 40 años trabajando en el mismo lugar, estás a cargo de todo, no terminaste el secundario, pero no tenés una carrera universitaria, pero tenés una formación y tenés una experiencia muy alta en todo lo que pasa dentro de la organización. Y entra alguien nuevo, entra un empleado
nuevo a la parte contable, que recién se recibió y que tiene un montón de ideas, que dice que pueden llegar a aplicarse, qué sé yo, y de repente esa persona te aparece con, no sé, un plan de negocio y te dice, mirá, hice esto porque creo que esto se va a mejorar y va a mejorar mucho la empresa y entonces podemos... Vos, en ese momento, ¿qué podés llegar a sentir? ¿No? Si tenés la inseguridad de que ya estás en tu camino de por ahí salida, si te sentís inseguro porque no tenés una formación académica, si te sentís inseguro porque ese chico que entró tiene toda la potencia y la pasta que uno con el tiempo por ahí va perdiendo. Te sentís amenazado, te sentís amenazado. Entonces, apenas esa persona te haga algún tipo de comentario, probablemente tu respuesta sea una respuesta desmedida y agresiva. Y vos le digas cuando te quiera proponer algún plan o te quiera decir alguna cosa para mejorar, tu respuesta sea, bueno, yo acá soy el que conoce todo, dejemos esto así como está, vos no sabes nada, acá el que sabe soy yo, déjame a mí, que yo sé lo que hago. Entonces, esas rutinas defensivas son rutinas que, como les decía recién, tienen que ver con lo que yo pienso, con mi propio modelo mental, con lo que yo estoy maquinando de lo que podría pasar, ¿sí? El otro no me hizo nada, es lo que yo pienso que podría pasar. Esa persona que tiene la rutina defensiva es una persona que justamente se siente agredida por lo que nosotros estamos haciendo. Para poder comunicarte bien, cuando vos te das cuenta que eso puede llegar a pasar del otro lado, tenés que empezar a trabajar la forma de manejar ese modelo mental. Todas las personas tenemos modelos mentales. No son buenos ni son malos, son modelos mentales. Pero uno puede intentar trabajar sobre esos modelos. Por eso cuando vas a una entrevista, vas vestido con ciertas características, vas vestido por ahí de la forma en la que querés que se te perciba. Hablás de la forma que esperás, que esperan que hables, ¿no? Tratás de manejar esa situación de acuerdo a los modelos mentales que están establecidos. Uno puede desarticular esas rutinas defensivas cuando sabe que podrían llegar a venir. Entonces, si vos tenés un jefe que se siente por ahí intimidado porque vos recién te recibiste y tenés un montón de ideas nuevas y siente que llegaste así con la motosierra para serrucharle el piso en cualquier momento, hablarle a esa persona de forma tal que no se sienta agredida, de forma tal que no tenga esa reacción agresiva hacia vos. ¿Y cómo podrías hacer eso? Y podrías hacer que esa cuestión pase sumándolo a lo que sería el proyecto. Uno puede desarticular las rutinas defensivas cuando hace que las personas se sientan parte de eso que uno está queriendo plantear. Si yo quiero plantearte que, no sé, hagamos un plan de negocios de aquí en adelante para lo que queda, o para proponer un negocio nuevo, un producto nuevo, por ejemplo, podría ir y preguntarle a esa persona, bueno, ¿cómo se siente? Él que sabe tanto, podría ayudarme para poder desarrollarlo. De esa forma, bajás la mala predisposición, lo pones a la persona como parte de ese proyecto y bajás esa sensación de invasión que va a poder sentir el otro. Uno tiene que poder trabajar con esas rutinas defensivas para que justamente podamos trabajar en la misma sintonía. Bueno, esto lo dije recién, se desarticula a través de lo que son los modelos mentales. Uy, ahí me quedó re chiquitín. Si ustedes tuviesen que hacerlo, no lo vamos a hacer ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero después les dejo si quieren el PowerPoint para que intenten hacer todas estas actividades, podrían pensar en escribir de alguna forma algún problema laboral que estén atravesando, ¿sí? Y después de escribir ese problema laboral que vos tenés, poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que decís y qué es lo que te callás. Muchas veces cuando uno piensa en ciertos problemas, cuando vos pensás que hay un problema en algo dentro por ahí del ámbito laboral, te puede llegar a pasar que vos pensás que, por ejemplo, como dice el ejemplo ahí, mi jefe quiere que haga todo rápido, quiere que haga todo ya, quiere que haga todo para ayer. Se debe pensar que, o sea, me sobra el tiempo a mí, que no hago nada. Se piensa que no hago otra cosa, entonces me pide todo para este momento, me lo pide ya.
Es el pensamiento que uno suele tener, pero que no suele decir. Uno cuando piensa en los problemas que tiene, cuando cuenta los problemas que tiene, generalmente hay algo que dice y hay algo que calla. Hay algo que vos comunicás y hay algo que te callás. Eso que te callás muchas veces es tu propio prejuicio. Es lo que vos creés que está pasando en la mente del otro. ¿Sí? Si yo creo que mi jefe me pide las cosas para hoy, porque se piensa que yo no tengo nada que hacer, en realidad es un pensamiento mío. A mí, mi jefe nunca me dijo que me estaba pidiendo algo para allá mismo porque no hago otra cosa. Entonces, poder separar ese pensamiento, ¿no?, real con el pensamiento ficticio que me genera malestar es una de las primeras partes para poder empezar a resolver también los conflictos que podrían llegar a aparecer. Ese ejercicio les sirve a ustedes para justamente empezar a ver cuáles son los propios modelos mentales y cómo ustedes muchas veces se manejan de acuerdo al modelo mental. ¿Por qué? Porque los modelos mentales te condicionan. El modelo mental hace que vos actúes de acuerdo a ese modelo mental. Uno actúa, ¿sí?, de acuerdo a lo que son los valores, las acciones que uno termina haciendo, que terminas realizando, tienen que ver con lo que vos realmente crees que es importante. Entonces, yo por ahí voy caminando por la calle a las 12 de la noche y decido, no sé, veo un grupito de chicos en una esquina, de noche, tarde, saliendo de la facultad, y veo un grupito de personas paradas ahí, una se me viene corriendo para donde estoy yo, y depende de mi modelo mental, va a ser cómo reaccione, porque tu modelo mental es lo que hace que vos acciones de una forma o de la otra. Si yo tengo una predisposición a creer, por crianza, porque hay muchas las noticias o lo que fuera, de que hay mucha delincuencia, entonces tengo que estar mirando para todos lados para que nadie me ataque porque me siento amenazada, seguramente voy a agarrar la cartera, voy a cruzar el lugar, voy a dar la vuelta a manzana, ¿sí? Voy a tomar una acción diferente que si yo me lo tomo con naturalidad y veo que la persona por ahí se está yendo a tomar el colectivo enfrente. ¿Sí? Depende, mi modelo mental va a ser la forma que yo voy a tratar de actuar y de interpretar lo que está pasando. Este ejemplo, que parece muy exagerado, es un ejemplo que en realidad se lleva adelante todas las veces que vos decidís hacer algo. Cuando vos decidís en tu trabajo quedarte hasta más tarde para ayudar a un compañero o irte, cuando vos decidís en tu trabajo por ahí colaborar de una forma o colaborar de otra, sumarte a un proyecto o no sumarte a un proyecto, tiene que ver justamente con ese modelo mental que puedes llegar a tener. Bien. Esas actividades se las dejo para que la hagan. Y vamos al último tema, que sería el famoso enemigo externo. Dentro de lo que es modelos mentales de Peter Senge, que te recomiendo que lo leas, Gabriel, hay algo que llama también el enemigo externo. ¿Qué es el enemigo externo? El enemigo externo es cuando uno siempre busca a alguien a quien culpar por las cosas que te pasan a vos. Siempre por ahí estás buscando a alguien afuera a quien culpar, cuando en realidad el afuera y el adentro es exactamente lo mismo, porque somos todos parte del mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Ponle que yo llego todas las veces tarde al trabajo, ¿sí? Hagamos de cuenta, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Llegás siempre tarde al trabajo, tenés que entrar a las, no sé, 9 de la mañana y llegás todas las mañanas a las 9:30. ¿Alguno tiene problemas con llegar a su trabajo en horario? ¿O llegar a las reuniones en horario y ese tipo de cosas? No, la verdad que no. ¿Vos no? ¿Sos organizada? Sí, ¿Salís con tiempo? tengo adelantados los relojes. Yo tengo todos los relojes, eso me lo contagió mi marido, o sea, es que tenemos todos los relojes adelantados 10 minutos, todos los relojes adelantados 10 minutos para llegar en horario. Y nosotros trabajamos en 9 de julio y San Juan. Como ustedes sabrán, esa zona es una zona en la que siempre, siempre, siempre hay un problema para llegar. Vos sabés, o sea, la zona de la facultad es una zona complicada para poder llegar. Entonces,
Si uno se quedara con esa situación en la que vos decís, siempre hay un piquete, entonces siempre me cuesta pasar, ahí arrancan todas las marchas, todas, en las que yo muchas veces participo, incluso pasivamente porque paso a buscar al nene por el colegio y sin darme cuenta, o sea, de forma pasiva, participo de las marchas. Si uno pusiera la excusa ahí, ¿no? Podría decir, ¿y cómo querés que llegue temprano si cada vez que tengo que pasar hay una marcha distinta? Entonces no puedo llegar, cuando no hay marcha es paro de subte, y si no hay paro de subte, que se cortó alguna cosa y si no se cortó la luz, ¿no? Uno podría muchas veces echarle la culpa al sistema de las cosas que le pasa a uno. La realidad es que quedarte con eso no te permite avanzar, más allá de lo que sea el puntual. En cualquiera de los objetivos que te pase en la vida, si vos te quedás solamente con echarle la culpa al afuera, no vas a poder avanzar. Te vas a quedar quejándote de todas las cosas que salen mal y no vas a poder avanzar en ese desarrollo, ¿sí? Del objetivo que vos querés alcanzar. El enemigo externo habla de echarle la culpa a lo que está pasando afuera sin darme cuenta de que yo también soy responsable del resultado, ¿no? De esto que está sucediendo. De que, como decíamos recién, el ejemplo de llegar tarde. Si yo me quedo solamente con el piquete, las marchas, el paro del colectivo, el paro de subte, probablemente, con todos los paros y los cortes que hay todos los días, llegue tarde todos los días sistemáticamente a todas partes. Si yo llego tarde todos los días, sistemáticamente, a todas partes, ya el problema no tiene que ver con el sistema. Ya el problema es más mío. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando las acciones necesarias para poder revertir esa situación. Vos podés, de alguna forma, decir, bueno, esta vez me pasó tal cosa, esta vez me pasó tal otra, pero si eso se vuelve sistemático, ahí el tema ya empieza a estar en uno. Solemos culpar a los demás por las cosas que nos pasan a nosotros. Solemos en las discusiones decir, empezó él, ¿no? Uno siempre, cuando te preguntan, ¿y por qué reaccionaste de esa forma? Hay un sesgo en psicología que habla de eso, ¿no? Que uno siempre tiende a pensar que reaccionó ante una situación injusta o ante una agresión del otro. Nosotros como seres humanos tendemos a pensar eso, tendemos a pensar que el otro es el que nos está agrediendo. Por ahí no nos dijo nada, pero vos decís, pero está bien, no me lo dijo, pero yo sé que lo piensa, ¿no? ¿Cuántas veces justificamos desde ese lugar? No le dijiste, pero lo pensás. En tu forma de actuar me lo estás diciendo. Cuando te callás me lo estás diciendo. Terminamos suponiendo sobre los demás las cosas que nosotros mismos creemos, ¿sí? Sobre lo que el otro piensa sobre mí. Suponemos cosas que no son cosas reales. Entonces, modelos mentales, enemigo externo, también cosas para trabajar y poder relacionarte mejor con lo que sería el resto de las personas a tu alrededor. Bien, ¿alguna duda o consulta? Tengo más temas para hablar, pero no sé si nos va a dar el tiempo. ¿Alguna duda o consulta con todo esto de lo que estuvimos hablando? Comentarios, lo que quieran decir con respecto a lo que vimos ahora. ¿Sienten que algo de todo esto podría llegar a servirles para poder aplicar? Sí, obvio. A ver, cosas como Sí. ¿qué sentís que te llevas? Bueno, el tema de los tratos ante una situación de discusión y demás, eso es muy común en un trabajo, por ejemplo, en todo en realidad, y hay que saber manejarlo. También el tema de la empatía con el otro, hay que saber también entender, estudiarlo, porque hay que ver del otro lado qué es lo que está pasando, ¿viste? Yo trato siempre de pensar del otro lado por qué reacciona así, porque a veces no somos la gota que rebalsa el vaso y ya viene trayendo cosas. Entonces, hay que ver muchos factores, creo yo. Yo trato de pensar en todo. Sí, la realidad es que como les estaba diciendo hace un ratito, uno por ahí puede pensar en ciertas situaciones donde hipotéticamente o en la parte teórica, ¿no? Uno mientras lo está hablando acá, parece sencillo, porque cuando vos lo hablás en la teoría decís, bueno, es fácil,
uno se tiene que poner en el lugar del otro y más o menos pensar y ponerse y decirle de forma tranquila y pausada qué es lo que tiene que hacer, pero muchas veces somos seres humanos y nos dominan las emociones. Si nosotros no sabemos manejar esas emociones, probablemente terminemos en una situación de desventaja. Lo importante Sí, acá sí. es que si ustedes tienen intenciones de tener su propio proyecto, si ustedes tienen intenciones de crecer en términos profesionales, de poder avanzar en la carrera, el desarrollo de este tipo de habilidades les va a servir porque justamente empiezan a observar a las personas que tienen alrededor y cómo actúan esas personas, ¿no? Fíjate por ahí si tienen, no sé dónde trabajan, pero ponele, si viste alguna persona que te haya inspirado como líder, por ejemplo. ¿Cómo se maneja esa persona que es líder? ¿Cómo se manejan los líderes con sus grupos? ¿Vos cómo ves que es el trato de un líder con las personas? ¿Cómo ves que es un trato de un líder con sus equipos? ¿Cómo está predispuesta esa persona cuando vos por ahí lo interrumpiste 2 millones de veces porque no Sí. entendías un trabajo que te había dado para hacer? Desde ese lugar se construye la cuestión del liderazgo. Nosotros tenemos la posibilidad de aprender a ser líderes. No todas las personas nacen con esas características, algunos tienen el carisma y ya lo tienen innato, otros lo pueden trabajar y es un aspecto, es un punto muy importante para trabajar porque justamente es lo que te va a permitir después ir avanzando en todos los casilleros, ¿no? De poder empezar a completar todas esas habilidades que vos necesitas para después tener un buen manejo de equipo. Yo tenía para hoy también algo de empatía, pero es larguísimo, así que no lo voy a empezar a dar ahora porque no tiene mucho sentido. Sí les puedo dejar, para que lo hagan, un pequeño test que es muy interesante sobre lo que es empatía o no, porque la mayoría de las veces nosotros nos sentimos empáticos, pero no lo somos tanto. No lo somos tanto. Uno siente que es empático, pero muchas veces no lo es. Esperen que quiero ver si tengo acá el test, les muestro el test y con eso ya hacemos el cierre. Espérenme un cachito que lo quiero encontrar. Acá, ahí está. Ahí vamos por ahí. Hagan los ejercicios y los dejo reflexionando sobre esta cuestión. Si son empáticos o no. Ay, gracias. Sabes que yo no siento que mi voz sea muy agradable, la trabajo mucho, porque yo siento que tengo más bien una voz tirando como a un poco aguda. ¿Vos no sentís que sea así? Si vos no sentiste que sea así, para mí yo ya me voy contenta con eso. Ya me voy contenta porque trabajo mucho mi voz, llega un momento que ya a mí misma me resulta importante. Bueno, esperen que ahí llego a la parte que les quería decir. En la parte de empatía, a ver si tengo el test acá. Si lo tengo, se los paso. Y si no, bueno, después se lo paso a alguna de las chicas para que les pase el material. Porque teníamos también la parte de escucha activa, que no llegamos. Y la parte de empatía. A ver si lo tengo el test. No lo encuentro acá. Acá, ahí está. Somos realmente empáticos. Listo. Con esto los dejo, que es para que se vayan reflexionando sobre la cuestión. Piensen en situaciones de la vida donde ustedes están parados y qué tanto se identifican con esto. Si una persona te quiere contar un problema, ¿no? ¿Vos sos capaz de interpretar cuál es esa emoción con la que te lo están contando? ¿Tenés la capacidad de leer qué es lo que le pasa al otro? ¿Tenés la capacidad de darte cuenta cuando las personas están atravesando un problema, una situación conflictiva o están tristes sin que incluso esa persona te lo diga? ¿Tenés la capacidad de parar con lo que estás haciendo para poder atender el problema por ahí de alguno de los miembros de tu equipo? Si vos sentís que, nada, alguien te da una contestación desproporcionada, ¿sos capaz de parar un minutito la pelota y decir, bueno, por ahí le está pasando algo, antes de contestarle más fuerte, veamos qué fue
lo que le pasó o tratemos de hablar qué fue lo que le pasó. ¿Haces el esfuerzo por comprender el punto de vista de los demás? Qué lentitud. Frecuentemente percibís los sentimientos de los otros. ¿Sos una persona que si tenés a alguien que por ahí tiene un mal día, estás dispuesto a escuchar? ¿O cuando esa persona te viene siempre con el mismo problema, siempre igual, siempre lo mismo, llega un momento que decís, bueno, ya está, no tengo más ganas de escuchar esta situación? A la hora de decidir, ¿pensás si eso que vas a hacer va a tener algún impacto en los demás o no? ¿Podés diferenciar las emociones tuyas? ¿Podés diferenciar tus propias emociones? ¿Te das cuenta cuando estás enojado, estás frustrado, estás triste? ¿Podés diferenciar todas esas emociones? Y por último, ¿no? Si algunas personas te generan sentimientos y te pones a pensar, ¿no?, qué está sintiendo esa otra persona. Yo los voy a dejar con esta reflexión para que todos ustedes se vayan pensando sobre eso y hagan estos ejercicios que los ayuden, ¿no?, a de poco ir trabajando. No me canso de repetirlo, la gente necesita salir de su zona de confort. Salgan de la zona de confort y empiecen a trabajar en todas estas habilidades. ¿Algún comentario, dudas, consultas? Ahí bueno, en el chat veo que me están saludando. Bueno, yo chicos, si nadie tiene comentarios, yo quería agradecerte por parte del Departamento de Graduados, que fue súper interesante la charla para todos. La verdad que te agradecemos por tu tiempo. Estaría buenísimo si a los chicos les interesó y vos podrías más adelante volver a generar un segundo encuentro, ya que quedaron varios temas ahí sin tratar. Quizás lo podemos ver más adelante. Y para los chicos era para decirles que mañana o el viernes le estaremos enviando la grabación del taller, así les queda, y una encuesta para que puedan responder cómo se sintieron en el taller y haya una retroalimentación para nosotros también. Así que bueno, muchas gracias a todos y mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Les mando, si no es problema, si quieren después yo les mando el material porque tienen un montón de ejercicios para hacer y las preguntas y todo para que ustedes puedan de alguna forma trabajarlo. Buenísimo. Sí, todo gusto. Si querés, enviárnoslo a nosotras y lo enviamos junto con la grabación y con la encuesta. Y ya les llega todo junto a los chicos. Dale, no hay problema. Muchísimas gracias. Buenísimo. Hasta luego a todos. Bueno, mil gracias a todos, chicos, por participar. Esperamos verlos en el próximo encuentro. Perfecto, gracias. Muy bueno. Chau, chau. Muchas gracias.